No sé. Vamos a esperar unos minutos para ver si es que se conecta más gente. Voy a enchufar mi computador. Ya. ¿Qué tal les fue la prueba? ¿Cómo se sintieron en ella? A ver si me pueden contar un poquito para que también podamos ir resolviendo algunas inseguridades propias de la evaluación, quizás. ¿O es solo hay personas acá que vienen a rendir la prueba, en este caso por primera vez? Yo no la di, profe, por motivo de trabajo, no pude dar la primera prueba. Ah, ya. Así que espero darla ahora y que me vaya bien. Ya, súper bien. Vamos a hacer todo lo posible, entonces. Bueno, la prueba consta de 25 preguntas. La clase de hoy son más cortas, me imagino que no han alcanzado a ver la prueba completa, las otras asignaturas tampoco. Pero vamos a intentar avanzar lo más posible para que alcancemos a abarcar la mayor cantidad de preguntas. Si es que no alcanzamos, creo que está considerado un repaso también para la próxima semana, así que ahí culminaríamos de ver todas las preguntas que contiene esta segunda oportunidad. ¿Ya? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ya, súper. Voy a solicitar a la mayoría que pueda desactivar sus micrófonos para que no vaya a haber interferencia. Obviamente ustedes pueden activarlo a medida que yo les vaya preguntando y todo, pero más que nada para que no hayan problemas, ¿ya? Porque a veces se acopla esto. Bueno, entonces bienvenidas a este repaso para la segunda oportunidad de la prueba de historia o también de estudios sociales, como se conoce la asignatura. Como les decía, cierto, esta prueba consta de 25 preguntas, tiene alrededor de 1 hora y media al parecer para rendir esta prueba. Recomendación, leer bien, ir avanzando en las preguntas que saben, si no saben, continuar, avanzar rápido la prueba, ¿cierto? Obviamente respondiendo de forma segura, para después en una segunda oportunidad revisar y detenerse ya en las preguntas que a lo mejor dejaron en blanco o que tenían muchas dudas en sus respuestas, ¿ya? Esos tips son súper importantes que los puedan revisar para que puedan culminar la prueba son hartas preguntas, entonces a veces el tiempo se hace poco, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Bueno, una de las primeras temáticas que abarca esta prueba es principalmente la composición de los habitantes del territorio chileno y en específico, ¿cierto?
quiénes son en el fondo los pueblos que nos dan el origen o que aportan la principal fuerza, ¿cierto?, de los habitantes del territorio, que van a ser nuestros pueblos originarios. Acá tenemos un mapa, ¿cierto?, que ilustra la diversidad de pueblos ubicados al norte, de norte a sur en nuestro país, pueblos que se destacan por habitar en el norte grande y norte chico, que va a representar toda esta zona naranja, ¿cierto? Vamos a encontrar pueblo atacameño, las aymaras, principalmente aquí en el desierto de Atacama, ¿cierto? Al pueblo de Aguita, en lo que sería hoy día la región de Coquimbo, La Serena, Vallenar, etcétera, y sobre todo más tirado hacia la cordillera. Por otra parte, vamos a tener también al pueblo Chango, que va a ser un pueblo canoero, del norte de nuestro país, y va a tener la característica que será un pueblo nómade, es decir, va a ir moviéndose continuamente buscando su alimentación. Esto en contraposición, por ejemplo, a estos atacameños, aymaras y vieguitas, que ellos eran pueblos sedentarios, estaban instalados en un territorio específico y de allí mismo producían sus alimentos. También en la zona norte vamos a encontrar el territorio insular de la península, de la isla de Pascua, ¿cierto? Y vamos a encontrar aquí al pueblo Rapa Nui. Y ya hacia el sur, desde la zona central hacia el sur, vamos a encontrar al pueblo mapuche en su diversidad de presentaciones, ¿cierto? Son parte del mismo pueblo, pero se van a ir llamando según el territorio que habitan, ¿cierto? Lafkenche, todos aquellos pueblos y comunidades mapuche que habitan cercano a las fuentes de agua, lagos y mares en este caso, y océanos, ¿cierto? O mares interiores. Pehuenche, ¿cierto? Aquellos mapuche que habitan la zona cordillerana, huilliches, aquellos que habitan principalmente la zona de Chiloé, y los picunches, que van a habitar principalmente la zona central. Y ya más hacia el sur vamos a encontrar otros pueblos que van a ser en su mayoría, bueno, mapuches, perdón, para terminar con la idea, también serán un pueblo sedentario, se van a instalar en un territorio, van a producir su alimento, van a cultivar, van a tener animales, etcétera, de los cuales van a ir generando su vida. Y ya hacia el sur, ¿cierto? Desde la zona, desde la isla de Chiloé, más o menos que está aquí, ¿cierto? Hacia el sur, vamos a encontrar pueblos sedentarios, algunos de ellos dedicados a la caza y recolección de alimentos, ¿cierto? Caza principalmente de animales marinos, lobos, focas, ballenas, incluso también vamos a encontrar la pesca, obviamente, y la recolección de mariscos, moluscos en el mar. Aquí dos grandes pueblos se destacan, el pueblo Chono, el pueblo Cahuáscar y el pueblo Yagán, ¿ya? Y por otra parte vamos a tener también al pueblo Selknam, también conocido como los Alacalufe, que van a ser un pueblo más bien terrestre, ya a diferencia de los Chonos, Cahuáscar y Yaganes, que van a ser pueblos más marítimos, van a estar muy conectados con el mar, ¿cierto? A diferencia de los Selknam, que van a habitar en la zona más terrestre, a pesar de que de todas maneras se van a ir trasladando. Y también se van a dedicar principalmente a la caza y recolección de frutos, caza de guanacos, principalmente como animales y también incluso algunos animales marinos, con los cuales van a utilizar en general sus pieles para el abrigo, sobre todo en la zona austral, que presentan muy bajas temperaturas. Acá hay un mapa, un zoom, ¿cierto?, a la zona prácticamente más austral del país, ¿cierto? Y vamos a encontrar aquí la presencia de estos Cahuéscar, perdón, ahí hablé de los Selknam como Alacalufe, y en realidad son los Selknam como los Jonas y los Cahuéscar Alacalufe, y los Yaganes y Yámanas o Yámanas que van a habitar en esta zona. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen del pueblo Yagán en las canoas que ellos construían para trasladarse de los diferentes lugares. Entonces nos vamos con la primera pregunta.
Dice, a la llegada de los españoles a Chile existían distintos pueblos indígenas que habitaban el territorio. ¿Cuál fue una característica del modo de vida del pueblo Yagan, en este caso? A. Recolectar frutos como el piñón. B. Practicar la ganadería de alpacas. C. Construir terrazas de cultivo para la agricultura. O D. Vivir gran parte del tiempo sobre canoas de madera. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pueden activar sus micrófonos. ¿Hay alguien ahí o no? Pregunta número 1, a partir de lo que revisamos anteriormente, de los pueblos yaganes en general, tenemos aquí la mayoría de sus representaciones en canoa, ¿cierto? Cahuéscar, yaganes y chonos. Los demás van a ser terrestres. En general, la vida van a desarrollarla arriba de estos elementos. La D. Muy bien, María. De vivir gran parte del tiempo sobre canoas. Muy bien. Aquí nos vamos a otro periodo de la historia de Chile, ¿cierto? Ya avanzando hacia el siglo XIX. Señorita, se escucha como que estuvieran golpeando una caña. Llegamos a otro momento de la historia de Chile, ¿cierto? Ya un proceso, una vez que se conquistaron los pueblos del territorio chileno, se inicia por parte de España, ¿cierto? Se inicia un periodo de colonización y dominación del territorio por parte de los europeos, específicamente españoles, ¿cierto? Y ya hacia el siglo XIX, la semana pasada nomás estábamos conmemorando este episodio, el 18 de septiembre de 1810 se inicia un cabildo abierto, que en el fondo es el hito que marca el inicio de este proceso y movimiento de independencia, ¿ya? Y que de alguna manera va a conllevar a que Chile comience a gobernarse de manera autónoma del gobierno, ¿cierto?, español. Una vez lograda la independencia, va a iniciar o va a estar influida, ¿cierto?, por diversos factores o diversas causas que de alguna manera van a gatillar este proceso. Dentro de esto vamos a tener algunas causas externas de la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser elementos o ideas que van a provenir de fuera del territorio latinoamericano, pero que de alguna manera van a influir en las decisiones, sobre todo de esta burguesía criolla que va a liderar este proceso. ¿Ya? Una de ellas va a ser la Revolución Francesa, inspirada también en estas ideas de la Ilustración. Esta ilustración va a ser muy importante porque de alguna manera va a venir a criticar el origen de la monarquía y la forma de organización tan autoritaria que tenía este tipo de gobierno. Y esto va a influir, por ejemplo, en la consolidación de la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia de Estados Unidos. Y un elemento y una causa externa, pero que también va a ser muy importante para América, va a ser la invasión de Napoleón a España, ya que Napoleón va a tomar prisionero al rey. Y al tomarlo prisionero, América y en general también en España se deciden organizar juntas de gobierno para, en el fondo, gobernar en ausencia del rey, ¿ya? Nos vamos entonces con la siguiente pregunta. Se escucha mal.
configuración de mi computador para ¿y ahí me escuchan mejor? Sí, profesora, ahí se escucha mejor. ¿Ahora sí? Ya. Voy a subir el volumen del micrófono y se escucha bien, ¿o no? Sí, bien, ahora sí. Ya. Sí, profe, ahora mejor. Ya. ¿Dónde estoy? Aquí. Ya. Ya, entonces, vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál fue una de las causas de este proceso de independencia que se inició en Chile hacia 1810? Perdón. Letra A, la expansión de las ideas ilustradas. B, la necesidad de someter a los indígenas. C, la instauración del monopolio comercial. O D, la consolidación de la monarquía española. Ah, Letra A, muy bien, ¿cierto? La expansión de las ideas de la ilustración. Una vez entonces lograda esta independencia, como les contaba anteriormente, influida por estas ideas de la ilustración, de la Revolución Francesa y de la independencia, y sobre todo gatillado también por la invasión de Napoleón, se logra, ¿cierto?, constituir, y después de varios enfrentamientos bélicos también, constituir un gobierno propiamente chileno, ¿cierto?, liderado principalmente por la burguesía criolla, que lideraba también este proceso. Y con ello también se inicia entonces un proceso de organizar este nuevo gobierno, es decir, los chilenos en este caso, esta burguesía, no había tenido la oportunidad nunca antes de gobernar, ¿cierto? Por lo tanto también no tenían la experiencia de cómo organizar un Estado. Y al mismo tiempo se van a enfrentar diversas ideas o posturas en cuanto a cómo debía ser este nuevo Estado. A raíz de eso, entonces, se inicia un periodo de bastante inestabilidad, por decirlo de alguna manera, donde se van a suceder varios gobiernos en un corto periodo de tiempo. Estamos hablando de entre 1820 hasta 1830, más o menos, va a ser ahí un periodo bastante álgido de conflictos, de enfrentamientos ideológicos, de posturas que van a intentar plasmarse principalmente en la Constitución, ¿ya? Por eso este periodo lo vamos a conocer también como ensayos constitucionales, que en el fondo va a ser en la propuesta de diferentes posturas, ¿cierto?, ideológicas a través de las diferentes constituciones. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de, valga la redundancia, de 3 constituciones: la Constitución Moralista, la Constitución Federal y la Constitución Liberal de 1828. Ya, sin embargo, el conflicto fue tan grande dentro de la élite criolla en aquel momento que ninguna de estas constituciones duró o perduró mucho tiempo, y finalmente se enfrentaron en una guerra civil, ¿cierto? Y que dio por triunfador a la ala más conservadora de esta.
Entonces nos vamos con la siguiente pregunta. Entre 1823 y 1830, Chile se organizó como una república tras haber alcanzado su independencia. ¿Cuál fue una de las características de la organización de la república? Esta es una pregunta abierta, así que deberían escribir esta respuesta, ¿ya? Entonces, a raíz de lo que conversamos recién, ¿qué característica tuvo este proceso de organización de la república? A ver, ¿qué ideas podrían colocar en esta respuesta? La idea es que podamos ir conversando, porque en realidad, si es que ustedes no juegan o apuestan por ir nombrando las cosas, difícilmente también se van a acordar en la prueba, entonces hay que ir haciendo el ensayo de lanzar ideas, aunque nos equivoquemos. A ver, voy a ir nombrando. Nelly Riquelme, ¿qué pondrías tú en esta respuesta? ¿Está Nelly Riquelme o no? No está, se desconectó. María Isabel, a ver. ¿Qué pondrían ustedes en esta respuesta? No hay respuestas, la dejarían en blanco. Un ordenamiento institucional del Estado, profe, ¿puede ser? Ya, sí, podría ser una característica, ¿cierto? Que se están organizando en el fondo y van creando diferentes instituciones, ¿cierto? ¿Qué elemento, por ejemplo, de lo que vimos recién? ¿Cuántas constituciones hubo en este periodo? 3. Tres, como mínimo, y en realidad que son las que más destacan, pero si lo analizamos bien a fondo, hubo 6 constituciones en 7 años. O sea, fue bastante inestable este periodo, ¿cierto? Entonces una característica, ¿cierto?, es que hubo una gran cantidad de gobiernos, hubo la propuesta de diferentes constituciones y que se estaba organizando institucionalmente este periodo, ¿cierto? Hay una lucha también al interior de la LIDE entre los candidatos. No hay respeto, por ejemplo, también por las mayorías, ¿ya? Si seguimos avanzando entonces también en la historia de organización de la República, ¿cierto? Vamos a ver que durante el siglo XIX Chile se va a organizar en una república conservadora y una república liberal, que va a avanzar desde 1830 hasta 1891.
Este periodo va a estar caracterizado por el gran desarrollo del Estado, en este caso, ya en manos de estas dos coaliciones. Una característica importante de este periodo para Chile va a ser la expansión territorial. Oye, aquí este mapa se ve pésimo, pero tenemos aquí este mapa, por ejemplo, que está aquí a la izquierda, muestra cuáles eran las fronteras cuando Chile comienza a organizarse de manera independiente. Vendría siendo todo esto que está aquí como medio amarillito, ¿cierto? Que abarca desde, más o menos desde Antofagasta hacia el extremo sur, ¿cierto? Hasta la zona austral, e incluso si lo vemos por aquí, el lado de la Patagonia Argentina. Eso era Chile hacia 1810, incluso hacia 1830 del siglo XIX, ¿cierto? Sin embargo, con el paso del tiempo se comienzan a incorporar y a transformar este territorio. Y vamos a ver, por ejemplo, que hacia 1879 hay un conflicto específicamente con Perú y con Bolivia, que va, un conflicto bélico, ¿cierto?, que va a culminar con la incorporación del norte que conocemos hoy día como Tacna, Arica, Iquique, ¿cierto? Anteriormente esto va a ser un territorio, bueno, y gran parte también de Antofagasta, va a ser un territorio perteneciente a Perú y Bolivia, y que producto de esta guerra va a pasar a la soberanía de Chile. Entonces dice, caracterizó al proceso de expansión territorial de Chile hacia la zona norte durante el siglo XIX. A. La restricción a la llegada de inmigrantes. B. La entrega de tierras a colonos alemanes. C. La nacionalización de los recursos naturales. O D. La incorporación de territorios con recursos salitreros. La B. La entrega de colonos a alemanes. ¿Ya? ¿La letra B dijiste o letra D? Sí, la letra D. Esta, la B. Ya, por ejemplo, la tierra de colonos alemanes, eso va a ocurrir, pero va a ser una característica que va a ocurrir hacia el territorio sur. Ya, cuando hablamos de el norte, estamos hablando principalmente de la incorporación de los territorios y recursos salitreros, ya, que van a estar presentes, si lo vemos aquí en el mapa, todos en esta zona. También vamos a ver, por ejemplo, la transformación de la parte de la Patagonia. Este territorio ya no pertenece a Chile, sino que está en manos de Argentina, ¿cierto? Y por eso quedamos como una franja larga al costado de la cordillera, ¿ya? La incorporación entonces de estos territorios con recursos salitreros va a ser de gran importancia. ¿Por qué? Porque el salitre, ¿cierto? Va a ser un elemento va a ser un elemento sumamente importante para la economía de Chile y también para el mundo en general, porque va a ser, el salitre va a tener una gran utilidad, sobre todo en la elaboración de pólvora y como fertilizante. Y también esto va a provocar que Chile exporte en grandes cantidades este material, sobre todo a potencias extranjeras desarrolladas o ubicadas en Europa, ¿ya? Y esta venta del salitre a estas potencias extranjeras, es decir, su exportación, provocó que el Estado tuviera cuantiosas ganancias por el cobro de impuestos, ¿ya? Obviamente, por la venta en general del salitre, pero que esta venta estaba más bien a cargo de manos privadas, empresas inglesas, ¿ya? Pero el Estado se encargaba de cobrar cuantiosos impuestos a esta exportación, lo que le va a permitir, por ejemplo, desarrollar una gran tecnología en aquella época, ampliar carreteras, construir líneas de ferrocarril. Aquí me imagino que han ido a lo mejor hacia Temuco, podemos ver el puente Mayeco, ¿cierto? Que es como el ícono de la época de la construcción y el avance del ferrocarril, sobre todo hacia la zona centro-sur. Ya, entonces esto va a permitir además una ampliación y una modernización de tanto del Estado
como del país, porque se van a desarrollar una gran infraestructura urbana que va a permitir también la conectividad entre las diversas ciudades y sobre todo la comunicación telegráfica, por ejemplo, pero sobre todo enfocado, ¿cierto?, hasta desarrollo industrial salitrero. ¿Ya? Entonces acá vemos, pregunta 5, ¿cuál fue una característica de la era del salitre en Chile durante el siglo XIX? A, el fomento estatal a la industria. B, el aumento de los ingresos estatales. C, la diversificación de las exportaciones. O D, la reducción de los inversionistas extranjeros. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Alguien respondió por ahí, pero no escuché. Ya nos va quedando poquitos minutos, así que vamos avanzando rapidito. Vamos a ver que entonces una característica de esto va a ser el aumento de los ingresos estatales. Muy bien, Nelly, la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Otra característica también de este periodo ya en el ámbito político y hacia fines del siglo XIX va a ser la Guerra Civil de 1891. Esta guerra va a enfrentar nuevamente a la élite del país, esta vez organizada en los poderes del Estado. Vamos a ver que el Parlamento se va a enfrentar con el gobierno, es decir, con el presidente. Ambos, ¿cierto? El Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Balmaceda, va a estar apoyado por el ejército, mientras que los parlamentarios, los congresistas, ¿cierto? Van a estar apoyados por la Armada. Esto va a conllevar a un enfrentamiento de grandes proporciones con una gran cantidad de muertos. Principalmente estas batallas se van a librar en la zona central, Santiago y Valparaíso, ¿ya? Y van a culminar con el suicidio del presidente de la República en la Embajada Argentina, ¿ya? Y con el triunfo de los congresistas. Y con esto se inicia un nuevo periodo en la historia de Chile que es conocido como el parlamentarismo, ¿ya? Aquí esto tiene que ver más que nada con que el Parlamento, es decir, senadores y diputados van a tomar un poco el control de la manera de gobernar a través de la imposición de leyes, creación de rotativas ministeriales que en el fondo van a impedir que los presidentes lleven a cabo un gobierno fluido y que tengan que someterse en el fondo a los requerimientos del Congreso. Entonces nos vamos con la pregunta 6, que dice, en Chile en 1891 se desató una guerra civil que enfrentó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. ¿Cómo influyó el desenlace de esta guerra en el desarrollo político en Chile? A. Disminuyó la rotativa ministerial. B. Consolidó el poder del Congreso. C. Redujo la participación ciudadana. Y D. Aumentó la intervención electoral del Ejecutivo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pueden ir diciendo por el chat también. La letra D, según María, aumentó la intervención electoral del Ejecutivo. Bueno, hay una... ¿Cuál? Hay una intervención electoral del Ejecutivo, pero como consecuencia directa de este conflicto, vamos a decir que va a ser la consolidación. A ver, Ana, levantó la mano. ¿La B? La letra B, muy bien, se consolida el poder del Congreso, que en el fondo es quien triunfa en esta guerra. Entonces, una vez que termina esta guerra, el Congreso del país, en este caso senadores y diputados, van a tener mayor poder por sobre el presidente de la República. Ya, esa es la característica
principal de la consecuencia de la Guerra Civil de 1891. Y yo creo que ya nos vamos a ir con la última pregunta, porque ya en 3 minutos. Dice, bueno, después de este periodo parlamentario liderado por los congresistas, ¿cierto? Vamos a tener que Chile se va a ver enfrentado a una crisis política, social muy importante, sobre todo a inicios del siglo XX, con la cuestión social. Una gran cantidad de pobreza va a aquejar al pueblo chileno. Al mismo tiempo, vamos a ver, sobre todo en el norte salitrero, va a empezar a entrar en crisis paulatinamente por la explotación laboral que van a sufrir los obreros de esa zona, y la generación también de un movimiento organizado de trabajadores que van a empezar a disputar también y en el fondo a denunciar esta grave situación. Hacia la década del 20, de 1920, entonces Arturo Alessandri va a llegar al poder como presidente, y con él se van a iniciar una serie de reformas que en el fondo van a terminar con este poder del Congreso. A raíz de eso, entonces, deciden en este momento crear una nueva constitución, que va a ser la Constitución de 1925, ¿ya? Esta constitución se va a promulgar en el gobierno de Alessandri y va a poner fin a este proceso de parlamentarismo, es decir, que el Congreso tenga mayor poder que el Ejecutivo, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la pregunta 7, ¿cuál fue uno de los hechos que puso fin al parlamentarismo en Chile? A, la Guerra Civil de 1891, B, la crisis económica de 1929, C, la creación del Frente Popular en 1936, o D, la promulgación de la Constitución de 1925. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿La B? ¿La B o la D? La D, La D. la D, la promulgación de la Constitución de 1925. Este va a ser el hecho puntual que va a terminar con este proceso, al menos en el ámbito legal. ¿Por qué? Porque se le van a poner restricciones al Congreso, ¿ya? Bueno, con esto vamos a dejar hasta aquí el repaso, porque ya en cualquier momento se va a cortar la llamada, así que vamos a dejar lo que sigue para la próxima clase. Quisiera ver si hay alguna duda hasta ahora o alguna propuesta a lo mejor de trabajar de manera diferente para que a ustedes les vaya quedando más clara esta información, lo que vamos abordando. Saber sus apreciaciones. Yo quiero hacer una consulta. Dígame. La pregunta que